El CPTCS es parte de la función de transparencia y control social y tiene tres ejes de trabajo. Veamos de cerca sus atribuciones. Participación ciudadana y control social. El CPCCS facilita la participación de los ciudadanos en la gestión pública a través de mecanismos de participación como audiencias públicas, asambleas y presupuestos participativos. Además, la ciudadanía puede ejercer el control social mediante vedurías, observatorios, comités de usuarios y rendición de cuentas. Es decir, con participación y control social, vigilamos el cumplimiento de las políticas públicas y la transparencia de la gestión de los recursos del Estado. Transparencia y lucha contra la corrupción. El Consejo recepta, tramita e investiga tus denuncias sobre actos de corrupción, atiende pedidos que afectan derechos de participación y patrocina las causas de informes de sus investigaciones. Designación de autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana designa autoridades a través de diferentes mecanismos, por comisiones ciudadanas de selección, integradas por 5 delegados del Estado y 5 representantes de la ciudadanía, elige a Consejo Nacional Electoral, Contraloría General del Estado, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Tribunal Contencioso Electoral, Comité de Soberanía Alimentaria, Consejos de Igualdad, Comité de Desarrollo Fronterizo, BIES. Por ternas enviadas por el Ejecutivo, designa a Procuraduría General del Estado, superintendencias de compañías, valores y seguros, bancos, protección de datos, ordenamiento territorial, competencia económica y economía popular y solidaria. Ternas de otras funciones del Estado. Tras la reforma a la Constitución de 2011, el CPCCS organiza el proceso para elegir a los vocales del Consejo de la Judicatura. Todos los procesos de designación se realizan con participación de la ciudadanía a través de veeduría y durante el proceso de impugnación ciudadana. Fomentar la participación ciudadana es una de nuestras prioridades. Creemos que una sociedad activa y comprometida es esencial para una democracia sólida. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Recuerda, tu voz es importante y juntos podemos construir un Ecuador más transparente y participativo. Sean todos y todas bienvenidos a la Masterclass Participar para Transformar. Es un espacio que busca profundizar conocimientos claves en participación ciudadana, control social, transparencia y lucha contra la corrupción, a fin de promover una cultura democrática, activa y corresponsable. Cabe indicar que al finalizar el ciclo de estas masterclass, que esta ya es la octava, a los asistentes se les entregará un certificado de participación, por lo que les invitamos por favor a llenar en el link su asistencia, en el link que acabo de compartir en el chat de esta sala de Zoom para que puedan registrarse. Saludamos a quienes nos acompañan hoy. A la magíster Piedad Cuaran Rosero, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al magíster Jonathan Grijalva, secretario técnico de Participación y Control Social. A nuestros queridos y queridas compañeras, servidores y servidoras del Consejo de Participación Ciudadana y a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan en este masterclass. Invitamos ahora sí al magíster Jonathan Grijalva, secretario técnico de Participación y Control Social, a dirigirnos unas palabras. Por favor, secretario. Muy buenas noches con todas y con todos. Sí, en mi calidad de secretario técnico de Participación y Control Social del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, me dirijo a ustedes para decirles que hoy no es una sesión más. Hoy es la octava sesión, como nos acaba de recordar Claudia, y eso ya dice mucho. Eso nos habla de constancia, eso nos habla de compromiso y sobre todo de ganas de aprender y participar. Porque seamos sinceros, inscribirse es fácil, pero llegar hasta el final, eso ya es participación ciudadana en acción. Durante estas 8 masterclass hemos recorrido un camino importante. Empezamos recordando algo fundamental, que la participación ciudadana no es un favor que nos hacen, ¿verdad? Es un derecho, pero también es una responsabilidad.
Luego hablamos de control social, de rendición de cuentas, de transparencias, de presupuestos participativos, de interculturalidad y de lucha contra la corrupción. En otras palabras, hablamos de temas que a veces suenan complicados, pero que en realidad, ¿no es cierto?, están presentes en todos los días de nuestra vida. Cuando preguntamos, por ejemplo, en qué se gasta el presupuesto, cuando exigimos un servicio público de... Mm, perdón, ¿sí se me escucha? Ya, muchas gracias. Sí, sí, Bueno, retomando, se lo escucho. cuando si, estábamos diciendo que cuando exigimos un servicio público de calidad o cuando nos organizamos en el barrio, en la comunidad, en la universidad, con nuestros amigos, o cuando simplemente decidimos no quedarnos callados, ¿verdad?, frente a una injusticia. Y hoy precisamente cerramos este proceso con una idea clave: pasar del activismo al impacto. Porque no se trata solo de indignarnos, porque somos buenísimos para hacerlo, ¿verdad? Sino de organizarnos, de sostener procesos en el tiempo y de transformar esa indignación en propuestas, en acciones y en cambios reales. Aquí quiero hacer una pausa para agradecer y reconocer la participación de la consejera Piedad Cuarán, quien nos acompaña en esta última sesión. Su experiencia y su compromiso nos recuerdan que la participación ciudadana no es solo teoría, es práctica, es territorio y es trabajo constante. Este proceso, el de la masterclass, tuvo un objetivo claro: profundizar conocimientos clave en participación ciudadana, control social, transparencia y lucha contra la corrupción, para promover una cultura democrática, una cultura activa y corresponsable. Y podemos decir con tranquilidad que ese objetivo se ha cumplido, porque hoy ustedes no solo saben más, sino que están mejor preparados y preparadas para actuar. Capacitarse en derechos de participación no nos convierte automáticamente en expertos, ¿verdad? Pero sí nos vuelve ciudadanos y ciudadanas más conscientes, más críticos y más valientes. Valientes para preguntar, valientes para exigir, para proponer y también valientes para participar. Porque una democracia no se sostiene sola, no se cuida sola y no mejora sola. Necesita ciudadanía formada, necesita ciudadanía organizada y activa. Aquí, el verdadero cierre de este ciclo no es hoy. El verdadero cierre ocurre cuando ustedes regresen a sus comunidades, a sus instituciones, a sus colectivos, a sus barrios y decidan poner en práctica lo aprendido. Ahí empieza el verdadero impacto. Gracias por su tiempo, muchas gracias por su compromiso y por demostrar que cuando la ciudadanía se capacita, la democracia se fortalece. De paso, agradecer al equipo técnico de la Secretaría, a las tres subcoordinaciones, por su apoyo en cada una de las sesiones que tuvimos. Y a las personas que hoy nos acompañan y aquellas que nos acompañaron en este transcurso, en estos 8 meses, para decirles que el próximo año tendremos más procesos para que ustedes participen, para que ustedes nos acompañen, para que ustedes nos retroalimenten, para seguir construyendo con ustedes participación ciudadana. Les informaremos con antelación para contar con su participación. Y recuerden que participar no es solo ir a una reunión o levantar una mano. Participar es decidir no quedarse al margen. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Muy bueno, agradecemos al secretario técnico de Participación y Control Social por sus palabras. La panelista del día de hoy es la magíster Piedad Cuarán Rosero, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este momento vamos a compartir un video del perfil de nuestra ponente. Por favor. No se escucha el audio, Julia. No sé si por favor me ayudas con... Julia. Piedad Corán Rosero, licenciada en ecoturismo, magíster en áreas protegidas y ecoturismo y especialista en procesos de participación ciudadana. Fue docente en el Colegio Isidro Ayora.
Además, se ha desempeñado en diversos cargos en el GAT parroquial de Salinas, municipio de Ibarra y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ha impulsado más de 100 escuelas y talleres de formación ciudadana y lucha contra la corrupción a nivel nacional. También ha dictado talleres en emprendimiento, desarrollo local y turístico, liderazgo y organización territorial. Y ha sido ponente en diversos foros organizados por GAT, universidades y cooperativas. Ha recibido reconocimientos por parte del GAT de Maguaña, Consejo de Protección de Derechos de Cayambe, Proyecto de Adultos Mayores de la Parroquia de Salinas, Casa de la Cultura de Carchi, Casa de la Cultura de Montecristi y la Asamblea Ciudadana de Riobamba. Bueno, en este momento tengo el agrado de dar paso a nuestra consejera, la magíster Piedad Cuarán, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien nos hablará sobre el tema del activismo al impacto, cómo organizarse y sostener procesos ciudadanos. Es importante, compañeros y compañeras, que recordarles a ustedes, los asistentes, que por favor se registren en el link que acabo de compartir en el chat de esta sala de Zoom, y también comentarles cómo es la metodología, cómo es la metodología, la dinámica de este proceso, de este espacio. Si ustedes tienen preguntas, por favor ponerlas en el chat. No vamos a tener preguntas donde los participantes puedan activar sus micrófonos, sino que por favor a través del chat. Luego de eso, pues nosotros le compartiremos a la señora consejera las preguntas que ustedes realicen para que ella pueda dar la respuesta. Así que bienvenida, consejera. La escuchamos, por favor. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un saludo efusivo al secretario técnico Jonathan Grijalva. Muchas gracias por estar aquí en esta hora de la noche, como también a nuestra subcoordinadora nacional de promoción de la participación, Angélica Salazar, a todo el equipo técnico que como soldaditos siempre desde hace más de 13 años impulsando el derecho a la participación y hoy con esta iniciativa de Masterclass, felicitar también a la ciudadanía, a mis compañeros de las otras áreas que por ahí también los veo, muchas gracias. También por ahí está el representante de la JCI, Danilo Orozco, y a la ciudadanía que está de cada rinconcito del país. Todos tenemos muchas cosas que hacer a esta hora y ustedes han dejado de lado esas responsabilidades propias que cada uno de nosotros tenemos y están aquí para fortalecer sus conocimientos. Varios aplausos por ello, porque necesitamos ciudadanos con esa entereza, con ese fortalecimiento y con ese conocimiento para que generemos cambio, como aquí manifiesta, desde esa transformación, desde el activismo, desde el empoderamiento, para que realmente generemos cambios. Bueno, efectivamente, soy una ciudadana, al igual que ustedes, que cree plenamente en la participación y porque la participación ciudadana es un derecho que no me lo han contado, lo he vivido en la práctica y no solamente aquí en el Consejo de Participación, que llevo más de 13 años, sino en el territorio, en donde pude palpar cómo se logra la transformación y desarrollo de una comunidad que a lo mejor tenía mínimos recursos, pero creo que la clave principal es el talento, es la gente. Y bueno, lo demás ya viene por añadidura. En esta noche me han pedido que hable sobre cómo organizarse y sostener procesos. La verdad es un tema bastante bonito, bastante amplio que nos faltaría toda la noche. Sin embargo, vamos a tratar de acortar lo máximo y agradezco porque hoy estamos ya en modo fiesta, en modo Navidad y están aquí 59 personas. Yo decían de estar poquísimos, pero si estaban 5 con esos 5 y vamos a avanzar. Mi querida doctora Moreira, si me permite, por favor, compartir la presentación. Claro. Por ahí también estaba viendo que estaba la Asamblea Ciudadana de Hippie Japa. Un fuerte abrazo. Estuve hace pocos días por allá y felicitar ese arduo trabajo que vienen realizando mis compañeros de la mano con la Asamblea Local Ciudadana y de todo el país. Y ya vamos a tocar ese tema también.
para que nosotros logremos fortalecer ese espacio ciudadano. A ver, déjenme ver si puedo compartir. Ahí está. Esperemos que el internet no nos juegue una mala pasada, ¿ya? Porque hace ratito como que se me estaba cortando. Bueno, yo pienso que primerito debemos hablar de lo que es el activismo. A ver, por aquí está. Muy bien. Pero a la vez también debemos hablar de ese liderazgo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del activismo, debemos hablar de esa dedicación que la ciudadanía le toma de corazón con todo el empoderamiento para generar esos cambios, tanto en áreas sociales, políticas, ambientales, culturales o de cualquier índole. Entonces, ese activismo debe ser permanente y sostenible. Si me ayudas, mi doctora Moreira, para que podamos silenciar y luego Ah, cuando deseen hablar, activamos, por favor. sí, sí. Muchas gracias. Por favor, Entonces, silenciemos los micrófonos, sí, ¿sí? por favor. Ya, ahí estamos, ¿no? Entonces, la clave para que nosotros podamos generar ese impacto social, esa generación esa generación de cambio en todo sentido que hoy por hoy es lo que más nos hace falta, es ese activismo y ese liderazgo. Cuando hablamos de ese liderazgo necesitamos a personas como ustedes, formadas, capacitadas, que continuamente están fortaleciendo ese conocimiento. De esa manera vamos a tener la capacidad de influir, motivar, guiar a un grupo de personas. De esta manera vamos a conseguir las metas, no metas individuales, sino objetivos y metas en común que beneficien a las colectividades, a las comunidades y en sí a la sociedad. Pero ¿cómo logramos tener ese liderazgo? Ahí debemos trabajar. Yo sé que en este grupo existen grandes líderes y lideresas, pero necesitamos ir cada vez más puliendo esas capacidades que ya de por sí las tenemos. Por ejemplo, este espacio permite aumentar esas capacidades comunicacionales que cada uno de ustedes tienen. Debemos fortalecer esa empatía para ser mejores líderes todavía. Por supuesto, ser visionarios. La visión es clave para que nosotros seamos unos líderes capaces de motivar y decir, hacia allá tenemos que ir, por ese camino tenemos que direccionarnos. La adaptabilidad y, por supuesto, la capacidad de crear un ambiente de colaboración, un ambiente de confianza. Todo eso debe generar un líder en su comunidad, en su barrio, en su organización. Si ustedes pueden apreciar esta gráfica que me pareció sumamente interesante, para que nosotros logremos ese impacto social, ese buen vivir, es clave que todos arrimemos el hombro, que todos metamos la cuchara, que todos seamos esas hormiguitas que trabajan minuciosamente para generar ese gran cambio. Entonces, la clave es el activismo constante, sostenible, permanente de cada uno de ustedes, de ti, de ti, de ti, de ti y de mí. Entonces, depende de cada uno de nosotros que seamos ese gran aporte en el espacio donde nos desenvolvamos. No importa cuán grande sea, cuán importante sea, simplemente en ese espacio, por pequeñito que sea, ya estamos siendo parte de ese gran cambio con el activismo. Y el liderazgo, como les acabo de decir, tenemos que ir fortaleciendo, pero no únicamente ya, aquí estamos los líderes, también debemos fomentar nuevos líderes, crear esos semilleros de liderazgos. Entonces, yo les quiero contar aquí una breve historia y por qué yo creo en el liderazgo, por qué creo en la visión, por qué creo en la gente simplemente, porque tuve la oportunidad de trabajar, bueno, en varias parroquias, en varios cantones,
Pero como ejemplo, para mí siempre ha sido la parroquia de Santa Catalina de Salinas, en la provincia de Imbabura. Ustedes habrán escuchado un montón de Salinas de Bolívar, Salinas de, creo que hay Salinas también en la costa, y hay un montón de Salinas que son bastante prósperas. Y justamente la parroquia de Salinas era un pueblo polvoriento, en donde, y lo digo con mucho respeto, pero esa era la cruda realidad. Polvoriento, con mucha pobreza, con mucha migración hasta que la clave llegó. ¿Y saben cuál era la clave? Un líder, una persona con los aspectos que les acabé de mencionar. Muy hábil en la comunicación, en la empatía, en la visión, en la adaptabilidad y en la capacidad de crear un buen ambiente y generar confianza, credibilidad, colaboración con la gente. Entonces, miren ahí la clave. De un pueblo que era pobre, en el sentido pobre económicamente y en desarrollo, y con la capacidad visionaria de ese gran líder, sin importar tendencias partidistas, cómo fue transformando, uniendo y creyendo en su gente. Y la clave, además de un buen líder, es la formación, es la capacitación, es lo que ustedes hoy están haciendo. Este líder creó grupos de hombres, de mujeres, de jóvenes y miró lo que todos sabemos hacer, ¿no es cierto? Ese FODA, observar las capacidades, las fortalezas, las debilidades y fue buscando alianzas estratégicas con con más instituciones aliadas, tanto instituciones públicas como privadas, y fueron trabajando de a poquito y capacitándose y las mujeres dejaron de migrar. Los niños ya no estaban en situaciones de desocupación, se podría decir, sino le apostaron al arte, a la cultura, a la tradición, al trabajo, a la mancomunidad. Y ahora, si ustedes revisan en el internet, pueden ver Santa Catalina de Salinas, la parroquia Salinas en la provincia de Imbabura, y van a ver un gran cambio. Sus capacidades, sus fortalezas, el tren de la libertad, que de Ibarra a Salinas llegaba, porque el resto ya no funcionaba. Su cultura afroecuatoriana, que para muchos racistas, lamentablemente aquí en el Ecuador todavía existe el racismo, ellos sacaron a flote esa riqueza cultural que fue un atractivo para los turistas. El tren de la libertad, la cultura, la música, la gastronomía, gracias a la capacitación de mujeres que decidieron dejar de ser domésticas, no sé si ese es el término correcto, y decidieron capacitarse en gastronomía y generar sus propias fuentes de economía. Y así tendría que comentarles sobre la costura, sobre las artesanías y que empezaron a generar. Ya no era una parroquia con basura, era gente que salía a barrer sus frentes y que generábamos grupos activistas voluntarios donde salíamos orgullosamente a limpiar las calles, a recoger basura de los sectores, de los riachuelos, para hacerle más bonita esa parroquia y que los turistas se sientan satisfechos con los productos y servicios de esta parroquia. Este ejemplo que les estoy manifestando, les hablo de ese mapa de construcción que lo hizo un líder de manera conjunta con todos los sectores sociales. Él no lo hizo solo, no hubiera podido. Lo hizo con los adultos mayores, con los líderes barriales, con las ligas juveniles, con las mujeres, con los niños que tocaban bomba con instrumentos elaborados de manera manual y que para los turistas era el wow, ¿ya? Y ver a esas mujeres afroecuatorianas orgullosas, moviendo las caderas con una botella en la cabeza, y dinamizaron la economía de esa parroquia. Ahora bien, ¿cómo lo hicieron? Sentándose a planificar participativamente, hombres y mujeres, y persona que no participaba, bueno, era una forma de decir, a ver, si el barrio tal no participa, se queda sin el pedacito de pastel. Entonces era una forma de motivar y todos creaban ese PDOT. Todos eran parte de la construcción del presupuesto participativo.
que de eso ya vamos a hablar. Entonces, para que nosotros podamos hablar de cómo sostener procesos, cómo organizarnos, la clave es el conocimiento, la organización, el activismo, el liderazgo y otros puntos que más adelante vamos a tratar. Si nosotros hablamos de participación ciudadana, todos y todas debemos estar claros que es un derecho amparado por nuestra madre Constitución. Y cuando hablamos de un derecho significa que nadie, por más autoridad, por más prefecto, por más alcalde, por más presidente de junta parroquial, por más consejero, nadie puede coartar un derecho. Los derechos deben ser progresivos, no pueden ser coartados. Un derecho no es inalienable, no es indestructible, no es resquebrajable, no se lo puede suprimir. Yo no te puedo decir te doy la mitad de este derecho, no, porque nuestra madre Constitución dice, aquí te otorgamos derechos a todos y a todas. No importa si tienes poncho y sombrero, no importa si tienes o no dinero en el bolsillo. ¿Qué importa si eres afroecuatoriano, montubio, indígena, joven, niño, persona con discapacidad, hombre en situación de movilidad humana, etcétera, etcétera? Simplemente tenemos una constitución, un Estado de derechos y justicia. A partir de la reforma de la Constitución, cuando antes se hablaba de un Estado de Derecho, a partir de la reforma de la Constitución en el 2008, se habla de un Estado constitucional de derechos y justicia. Miren la diferencia, Estado de Derecho y hablar de un Estado constitucional de derechos y justicia. Suena lindo, ¿verdad? Y quienes deben garantizar el cumplimiento de esos derechos son las autoridades. Por tanto, autoridad que desconozca lo que les acabo de decir está cayendo en una grave ilegalidad. Nadie puede suprimir derechos. Y si hablamos de la participación ciudadana, es un derecho. Por tanto, hay que defenderlo, hay que aplicarlo, porque está en la Constitución, porque me ampara para que yo sea un ente de derechos y pueda actuar, defender, alzar la voz, opinar, denunciar. Con esto les manifiesto que antes se hablaba de ese Estado que decía el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Actualmente hablamos de 5 funciones que hace rato en el video lo manifestaba, ¿no? Función ejecutiva, función legislativa y así sucesivamente, porque el único poder es el poder ciudadano, pero no funciona, no es hábil si tú y yo no lo aplicamos, si no lo conocemos, si dejamos que las autoridades vulneren nuestros derechos. Ahora entendemos que nosotros, como Consejo de Participación Ciudadana, tomando en cuenta que ha habido muchas anomalías y que jamás voy a tratar de maquillar aquello, hay que decir lo que es, pero me enfoco en esto, en estos espacios que para mí son los más importantes, el fortalecimiento de esos líderes, de las mujeres que hoy exigen derechos, que hoy al prefecto le exigen rendición de cuentas, que hoy al alcalde le dicen, a ver, quiero ser parte del presupuesto participativo y yo voy a decidir conjuntamente con mi organización. Ah, por eso a lo mejor incomoda a ciertas autoridades, a ciertos políticos. Nosotros, como Consejo de Participación, somos parte de la función de transparencia. Ahí se encuentra el Consejo de Participación Ciudadana y fomenta la participación ciudadana para que ustedes, para que tú y yo defendamos lo que por ley nos corresponde, donde nos encontremos, en la parroquia, en el cantón, en la provincia, y que ninguna autoridad sea capaz de negarnos la participación, que ninguna autoridad nos diga, no uses este mecanismo, no apliques una silla vacía, no vengas a mi rendición de cuentas. Eso nunca más. Si hablamos de la participación ciudadana, estamos hablando de ese derecho
de manera individual o colectiva, que me manifiesta el artículo 95 de la Constitución. Por tanto, nosotros debemos actuar en derecho, acoger lo que dice la Constitución y ya no ser esos entes inactivos que solamente vamos a escuchar lo que me dice la autoridad, sea o no sea. Esta obra costó tanto y yo, bueno, aplaudamos. No, que eso nunca más vuelva a suceder. Para eso es importante aplicar la participación ciudadana, para ser entes protagónicos en la toma de decisiones, en la gestión de lo público. Hablamos de la votación. Ese es el primer mecanismo de participación. Ya, todos vamos a votar, todos fuimos parte de una consulta. Y ahí se evidenció el poder ciudadano. Y sin importar de qué lado ustedes hayan estado, no importa, eso es lo de menos. Simplemente eso fue participación ciudadana, eso fue poder ciudadano. Y cuando tú y yo votamos para que una autoridad llegue al cargo, nosotros estamos dando toda nuestra confianza en esa autoridad, ¿no es cierto? Entonces, esa persona es un servidor que todos nosotros le estamos apostando, le damos nuestra confianza a través del voto para que esa persona administre nuestros recursos, ¿ya? Entonces, la votación debe ser sensata, debe ser sesuda, debe ser muy analítica. Para eso sirven estos espacios, para que de ahora en adelante, cuando nos toque votar, seamos más analíticos, que no lo hagamos votar por votar para que me den la papeleta o porque me dio la gorra y la cajita de fósforos. No, compañeros. Entonces depende de nosotros ejercer ese poder ciudadano para que nuestro país mejore. Hay espacios de participación, hay instancias y existen mecanismos que la ley nos avaliza, nos da, nos otorga. Pero además, también hay otros mecanismos que nosotros como ciudadanos podemos hacer uso. Mecanismos que son propios, que son ancestrales, que en cada parroquia, en cada comunidad existen. Y nosotros tenemos pleno derecho de acogerlos, de reactivarlos. Hablamos de la minga, hablamos del palenque, hablamos de la merienda de negras y hablamos de un montón de mecanismos, además de los espacios ciudadanos como asambleas locales ciudadanas o mecanismos de participación o de control social, que ya vamos a profundizar en aquello. Ahora bien, cuando nosotros estamos claros y decimos que la participación es un derecho y vamos a ser parte de la decisión, eso significa que ante un problema, nosotros ya no nos vamos a quedar impávidos, inmóviles o en la crítica. No, vamos a ser parte de la solución, de la decisión, de la opinión, porque es mi derecho. Es mi derecho participar para ser parte de la solución del problema y mejorar las condiciones de mi comunidad. La importancia, asegurar que esas voces sean escuchadas. Para eso sirve la participación. ¿Y cuál va a ser el impacto? Efectivamente, es mejorar la calidad de vida de la localidad. Si nosotros participamos, vamos a denunciar, vamos a opinar, vamos a vigilar, vamos a controlar y, por ende, vamos a evitar que exista corrupción. Si se han dado cuenta, y yo a lo largo de estos años he palpado que cuando las asambleas locales ciudadanas se activan. Los líderes son parte de estos procesos de formación y dicen, ya, yo tengo derecho a exigir rendición de cuentas, a hacer una veeduría. Y las autoridades, ahí empiezan también. Los que son correctos aplauden la participación de la ciudadanía, motivan, les invitan, pero hay de todo aquí en nuestro país, ¿no? Cuando son autoridades que no realizan una gestión transparente, ahí es cuando les incomoda que el ciudadano esté capacitándose. Les incomoda que la doctora Moreira les invite a estos espacios de participación, porque dicen, ya van a conocer de la ley, ya me van a molestar, ya van a estar pidiendo vedurías, ya me van a observar, ¿ya? Entonces, ahí usted analice qué calidad de autoridad tiene al frente.
el que se incomoda o el que le felicita y le hace parte de su gestión. Así como hablamos de derechos, cuando se habla de derechos de participación, hablamos de esa libertad de expresión. En el artículo 4 de la Ley de Participación nos habla de unos principios y ahí nos habla de el pluralismo. Qué linda esa palabra, pluralismo. Eso no es más que la libertad de pensamiento, que si yo pienso de una manera y tú piensas de otra, pues debemos respetarnos. Y si tú tienes el corazoncito de color morado, verde, rojo, etcétera, etcétera, es tu derecho. ¿No es cierto? La ley manifiesta que todos los ciudadanos debemos tener esa libertad de pensamiento, libertad de expresión, también el derecho a ser consultados, que no pueden venir y decir, así vamos a hacer, a rajatabla. Jamás eso queda en el pasado. Y por supuesto, la libertad de reunión y asociación. Y si usted, por ejemplo, decide que el día de mañana ya no quiere pertenecer a X partido político y decide cambiarse de partido político, es su derecho. Aquí en la ley también lo manifiesta. Y no importa si le dicen camisetero, no importa. Es su derecho. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de derechos de participación, también debemos hablar de responsabilidades. Siempre de la mano de los derechos deben estar las responsabilidades. No pueden estar sueltas. Entonces, esa responsabilidad cívica, esa responsabilidad de participar, de involucrarnos, de no quedarnos de lejos criticando, señalando y esperar que otros resuelvan, no. Tenemos esa responsabilidad de participar, de involucrarnos, de opinar, de exigir, de denunciar, porque si no denunciamos ante actos de corrupción, somos cómplices. Ahora bien, si hablamos de que nuestro Estado es un Estado participativo, hablamos de las funciones del Estado y hablamos de que tenemos mecanismos que nos permiten actuar y ser parte de planes, programas y proyectos que van a facilitar la participación en la gestión pública. Entonces ustedes, que tengo entendido ya vienen en un proceso de formación, solamente vamos a hablar de estos mecanismos que están en la ley. Hablamos de las audiencias públicas, que es un derecho ciudadano, que si usted solicita sentarse cara a cara con una autoridad para hablar de un tema, la autoridad debe responderle. Usted solicita por escrito una audiencia pública y la autoridad debe responder de manera óptima, de manera propositiva, porque es un derecho, porque es un mecanismo que ellos deberían impulsar. Antes de que usted diga nada, ellos motivar a que el ciudadano haga uso de cualquiera de estos mecanismos. Los cabildos populares para tratar sobre la gestión municipal o el uso de una silla vacía, que ustedes saben que en todas las sesiones de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados, deberá existir una silla vacía para que el ciudadano haga uso de la misma y tendrá voz y voto. Yo nunca me voy a olvidar, compañeros, aquí hago un paréntesis, en algún momento que fui a una parroquia de aquí de Pichincha y era una presidenta de aquella época. Y cuando le decíamos de los mecanismos, cuáles aplicaban, y le pregunté de la silla vacía, y me dice, claro, nosotros hacemos que el ciudadano haga uso de la silla vacía. Pero, oh sorpresa, el ciudadano no tenía ni voz ni voto. Entonces, ¿qué sentido tenía que un ciudadano haga uso de una silla vacía, o sea, para calentarla? Cuando la ley es clara, el ciudadano tendrá voz y voto. Se convierte prácticamente en un vocal más, en el caso de una parroquia, o en un concejal más, ¿ya? Y seguramente por desconocimiento, por mal asesoramiento, y muchas autoridades hacen eso, pero para eso está el Consejo de Participación, para asesorar, para acompañar, para capacitar, para que todos hablemos un mismo lenguaje, autoridades y ciudadanía, y que todos cumplamos con lo que determina la ley. Facilito, no hay a dónde perderse.
Pero cuando hay autoridades mañosas que de adrede se hacen los que desconocen o crean ordenanzas, crean resoluciones y solamente Agarraste ponen el lo niño. que les conviene. ¿Ya? Entonces ahí hay que estar atentos porque todos los mecanismos que estipula la ley y los que son de iniciativa propia deben ser impulsados y ustedes deben vigilar para que el cumplimiento sea a cabalidad. La consulta previa, ustedes deben ser consultados siempre. Hay la consulta ambiental, existen los mecanismos de control social como vedurías, observatorios, consejos consultivos, etcétera, etcétera. Cuando un ciudadano aplica el control social, simplemente está haciendo una contraloría social. ¿Por qué? No es pagado, es un actuar cívico, voluntario, pero aplaudible. Es de sacárseles el sombrero cuando un ciudadano decide organizarse con más personas y vigilar y aplicar cualquier veduría para vigilar cómo va la obra, cómo va el presupuesto, etcétera, etcétera. Estos mecanismos permiten ser parte de inicio a fin. Ustedes no teman aplicar estas vedurías. Justamente, em, bueno, con el uso de la silla vacía, antes de que me olvide, estuve recientemente en García Moreno, una parroquia de la provincia de Orellana. Una ciudadana solicitó el uso de la silla vacía para vigilar el proceso del presupuesto participativo del 2026 y que vaya tal cual la ciudadanía había solicitado. Y ella estuvo presente hasta la aprobación. Miren, entonces, ¿cómo no se va a felicitar a esa autoridad que promueve, que motiva y a mis compañeros, obviamente, de la delegación? Y cuando ustedes deciden hacer vedurías, pues tienen toda la potestad y la capacidad y nadie puede decirles no hagan una veduría, porque es su derecho. Pueden hacer observatorios ciudadanos para vigilar el cumplimiento de políticas públicas, pueden hacerlo. Aquí en el Consejo de Participación tenemos áreas de control social, de participación ciudadana, de rendición de cuentas, etcétera, etcétera, donde ustedes pueden ser apoyados, guiados para que apliquen lo que por ley y que ahorita tienen más conocimiento todavía y ejerzan. Porque una cosa es tener tanto conocimiento y hasta ahí llega, ¿no, compañeros? Tenemos que aplicarlo. Y también tenemos pues los comités de usuarios que vigilan la calidad del servicio público, agua potable, de luz, de comunicación, etcétera. Gracias a un comité de usuarios de la provincia de Imbabura, recuerdo claramente que, no sé si acá en la provincia o en sus provincias, antes en los buses habían mensajes que eran despectivos, que decían, por ejemplo, en Imbabura decía, no sea burro, baje por la parte de atrás, ¿ya? O para las personas con discapacidad, el tema de las, ay, ¿cómo se llaman? Estas ranflas o, ay, no recuerdo, pero son amigables, ¿no? Entonces, existieron ciudadanas que ya tenían su edad, pero eran empoderadas y vigilaban que los servicios sean de manera digna, que exista respeto en el Ministerio de Salud, que exista respeto en el transporte, que exista respeto para las personas con discapacidad. Y miren, estas mujeres nos daban el ejemplo a las jóvenes. Esos buenos ejemplos hay que copiarlos y mejorarlos. Para eso sirven estos espacios informativos y para eso sirven los comités de usuarios. Los ciudadanos deben estar en todo el ciclo de la política pública, no únicamente cuando el alcalde estuvo en campaña, ya me dio la gorra y ya hasta ahí. No, el alcalde, el prefecto, las autoridades, los candidatos presentan un plan de trabajo, ¿verdad? Nos presentan el oro y el moro. Esos planes de trabajo deben tener coherencia con los PDOT, deben tener coherencia con la realidad. Y cuando ellos van a rendir cuentas, nosotros debemos estar ahí vigilantes. A ver, ¿cumplió? ¿No cumplió? ¿Nos ofreció? Por tanto, debemos estar desde el momento de la planificación, la ejecución y hasta el control, la evaluación, porque nos dicen, esta obra costó millones de dólares y a los 2 meses ya se está destruyendo. Ahí deben estar los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los recursos son públicos, porque los recursos son de todos nosotros, porque nosotros a través de los impuestos estamos abonando
y ellos son únicamente administradores. Y lo único que nosotros esperamos que exista administración transparente y participativa. Ahora bien, este espacio de participación es uno de los más importantes donde la ciudadanía puede hacer una real incidencia en cada nivel de gobierno, sea parroquial, cantonal, provincial. De manera humilde y de manera modesta, a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de acompañar un sinnúmero de conformación de asambleas locales ciudadanas, unas que siguen activas, otras que se desvanecieron en el tiempo, otras que botaron la toalla, los líderes, y otras que fueron divididas por partidos políticos. Entonces, ustedes en este espacio deben estar claros a lo que van. Primero, que los espacios de participación son para aprovecharlos, son para el bien común, no para servicio de partidos políticos o peor aún de manera individual en lo absoluto. Entonces, estas asambleas locales ciudadanas se rigen por sus propios estatutos. Es decir, en la parroquia tal debe existir una asamblea local ciudadana que debe estar conformada netamente por ciudadanos. Aquí no intervienen, aquí no interfieren, aquí no mete cuchara ninguna institución, ninguna autoridad, ni el mismo Consejo de Participación Ciudadana. Son espacios netamente ciudadanos donde ustedes se organizan. El Consejo lo que hace es capacitarles, motivarles, orientarles para que ustedes asuman con responsabilidad y cumplan a cabalidad. Que en estos espacios ciudadanos exista la participación de hombres, de mujeres. Entonces, garantizamos y ustedes deben garantizar que exista la pluralidad, la interculturalidad, la inclusión, hombres y mujeres indígenas, afroecuatorianos, montubios, personas con discapacidad. Si es hombre, debe quedar la vicepresidenta o viceversa. Y estas asambleas deben cumplir con principios de democracia, de equidad de género, generacionalidad, que los dirigentes rindan cuentas a quienes los están representando. Entonces, ustedes tienen este gran espacio para incidir, porque quienes sean parte de una asamblea local ciudadana son los representantes de toda esa comunidad o de esas varias organizaciones existentes en el territorio. Y estos representantes que ustedes los van a elegir van a ser los interlocutores con las autoridades. Y las autoridades, por ley, deben incluirlos en el sistema de participación. Ahora bien, las funciones, si nosotros ya tenemos una asamblea local ciudadana, debemos estar claros para qué. Porque muchos dicen, ya nos conformamos y ¿qué hacemos? No, debemos tener claro que vamos a trabajar, vamos a tener un plan de trabajo, una hoja de ruta, vamos a tener actividades y tenemos roles. Vamos a organizar rendiciones de cuentas, vamos a respetar los derechos, vamos a promover la formación ciudadana, vamos a proponer agendas de desarrollo, vamos a ser parte de los planes de desarrollo, vamos a participar en la deliberación pública y vamos a ejercer la Contraloría Social. Todo ese trabajo lo hace la Asamblea Local Ciudadana. Un ejemplo, a ver, de las asambleas más reconocidas a nivel nacional e históricamente que dieron paso y son las pioneras que inclusive en base a sus ejemplos fueron plasmadas en la ley de participación, hablamos de la Asamblea de Montúfar, la de Cotacachi, la de Cayambe, se me va la de Canoa o la de San Vicente, no recuerdo bien, ¿ya? Y estas asambleas, muchas de ellas cuando se han empoderado, han aplicado la ley, han sido parte de la destitución y revocatoria de mandato de ciertas autoridades que han hecho mal su gestión. Ustedes deben tener conocimiento de que si en una parroquia nos conformamos, debe existir la representatividad ciudadana y de ahí nacerán los líderes. Y así de cada una de las parroquias hasta conformar
una asamblea cantonal y de esas varias asambleas cantonales, una provincial. ¿Para qué? Para interactuar con los diferentes niveles de gobierno, sean provincial, cantonal, parroquial. No se dejen engañar de ciertos líderes que jamás han sido parte de una asamblea local ciudadana, ni parroquial, peor cantonal, y ahora fungen de líderes nacionales, de asambleas nacionales. No, compañeros. Esto es de a poquito, esto es desde lo básico, esto es desde la base social que vamos construyendo y nosotros decidimos en conjunto quiénes nos van a representar en lo más alto. ¿De acuerdo? Para eso nosotros desde este despacho hemos solicitado una base de datos actualizada de todas las asambleas parroquiales, cantonales, provinciales, sus dirigencias, sus contactos, sus nombres y apellidos. ¿Para qué? Para que en el próximo año estas asambleas locales ciudadanas sean fortalecidas, capacitadas, que no estén ahí, estar por estar. Deben activar el poder ciudadano. De lo contrario, ¿para qué? ¿Para qué están? Deben aplicar lo que por ley les corresponde y que las autoridades incluyan en el sistema de participación. Aquí dicen, ¿cómo sostener procesos ciudadanos? Esa es la pregunta. ¿Cómo sostener procesos ciudadanos? Esa es una responsabilidad de las autoridades, pero también de nosotros. Entonces, no hablemos solo de responsabilidad, hablemos de corresponsabilidad, porque por ley el alcalde debe plasmar en un documento denominado Ordenanza de Participación Ciudadana. Es como la Biblia de la participación ciudadana, donde ahí va a manifestar cómo va a funcionar, cómo el ciudadano va a hacer uso de los diferentes mecanismos de participación, indistintamente de qué autoridad esté. Si hoy está el alcalde X, cuando se vaya, esa ordenanza de participación ciudadana debe asegurar el ejercicio pleno de la participación ciudadana y ustedes deben ser los vigilantes, los custodios. Y solamente cuando existe vacíos legales en ese documento, ejemplo, que diga el ciudadano puede hacer uso de la silla vacía, puede venir a inscribirse, pero no tendrá ni voz ni voto. Es ahí cuando las asambleas, las organizaciones se activan y dicen, a ver, necesitamos actualizar, necesitamos reformar. ¿Por qué? Porque hay vacíos legales y nos están vulnerando el derecho a la participación. Solo ahí hay que modificar y no lo hacen las autoridades, no lo hacen a puerta cerrada. Debe existir una socialización y un trabajo en mesa redonda con los líderes y lideresas de la localidad dependiendo del sector. Si es una parroquia, será una resolución del sistema de participación que a la larga es lo mismo. Simplemente ahí va a manifestar cómo vamos a hacer pleno funcionamiento del ejercicio de la participación ciudadana, cómo el ciudadano va a intervenir en el presupuesto participativo, en la rendición de cuentas o en cualquier otro mecanismo de participación. Entonces, las asambleas ciudadanas es aquí donde se activan y son parte del sistema de participación que está integrado por las autoridades. Pongámosle un ejemplo, la alcaldía, los representantes del régimen dependiente, que son todos los representantes de las instituciones públicas, y los representantes de las asambleas locales ciudadanas. Si no existe la participación ciudadana, es como una mesa que no tiene las patas completas, que tiene solo tres patas y está así. ¿Ya? Entonces es importante que exista la participación de autoridades del régimen dependiente y los representantes de las asambleas locales ciudadanas. Ahí hablamos de ese sistema de participación que deberá estar plasmado en la ordenanza y debe hacerse efectivo, que no quede solamente en letra muerta, en un documento y hasta ahí queda. No, nosotros debemos activarlo. Los beneficios de la participación. No sé si cabe la palabra beneficios. Es nuestro derecho. Es nuestro derecho. No es una dádiva, no es un favorcito. Es nuestro derecho. Es el fortalecimiento a la democracia. Es la representación. Es sacar a flote los intereses ciudadanos.
es la toma de decisiones de manera informada, programada. Es hablar de la transparencia y la rendición de cuentas, que yo voy a estar vigilante ante la gestión de todas las autoridades que manejan fondos públicos o que realizan actividades de interés público. Es hablar de esa responsabilidad social que todos y todas tenemos. El desarrollo de habilidades y liderazgo ciudadano es mejorar la calidad de vida comunitaria. Miren, en el ejemplo inicial que yo les manifesté estaban todos estos puntos, ¿sí? El fortalecimiento de la democracia, donde todo mundo participaba. Hablar de los intereses de una colectividad. Hablar de que todos participaban de manera informada, del fomento de responsabilidades, de que yo no lo voy a hacer sola, ¿sí? Habemos comisiones, hay representantes ciudadanos, hombres, mujeres, jóvenes, y la capacitación, eso es clave, la formación, el fortalecimiento del conocimiento, el que el ciudadano se defienda, que direccionemos recursos para que el ciudadano se capacite, comprenda, mejore sus habilidades, pueda crear y que no mueran de hambre simplemente. Que la autoridad, que el líder fomente la participación y que de esta manera podamos sostener y que seamos parte de un desarrollo, que no caminemos, que no gateemos, sino que corramos, que volemos hacia ese desarrollo. ¿Cómo? Organizados, unidos, con liderazgo. Otro principio que yo sí apelo es la solidaridad, y no lo digo yo, lo dice la ley de participación. La empatía, la solidaridad, la interculturalidad, la deliberación, etcétera. La solidaridad es clave, porque hay veces que pensamos que tenemos un montón de presupuesto y decimos, hagamos el muro, hagamos la cancha de fútbol, hagamos la casa comunal, pongamos los mejores pisos, cuando en el barrio de la vuelta no hay agua potable, no hay alcantarillado. Para eso sirven estos espacios, para ser mucho más comprensivos y para que acudamos a las reuniones, nos empapemos y ahí nos damos cuenta de que no existe el presupuesto que pensábamos y de que hay que extender los pisitos hasta donde da la cobija. Todo eso se aprende en territorio. Todo eso se aprende en la práctica, en la realidad, no en un texto que a uno le puede decir, lea, lea, no. Y eso ustedes como grandes líderes tienen que motivar, tienen que promover y tenemos que asegurar que cuando ustedes, cuando ya Francisco, Elsa, Lourdes, ya no estén al frente, quienes asuman la batuta sean jóvenes informados, capacitados, que defiendan derechos y que si ustedes el día de mañana llegan a ser vocales, concejales, alcaldes, primerito defiendan derechos. Y debería ser un, justamente recién en una entrevista les decía, debería ser un requisito primordial que las autoridades para ser candidatos tengan una mínima capacitación por lo menos en temas de derechos, de gestión pública. ¿Para qué? Para que cuando lleguen, no lleguen a vulnerar derechos. Nadie puede vulnerar derechos. Nadie. Ningún tipo de derecho. Ese liderazgo es el que permite que desarrollemos habilidades, que tú te preocupes para que esas mujeres se capaciten, para que esos jóvenes dejen el vicio y se capaciten, que en lugar de estar enviciados en TikTok, en el Facebook, aprendan habilidades, que se fortalezcan, que los servicios públicos sean de calidad, la educación, que traten bien a mis hijos, que eduquen bien, con calidad, con calidez, que la responsabilidad se fomente, pero yo siempre digo, no es solo responsabilidad, es corresponsabilidad, porque no hay que únicamente lanzarle la pelotita a la autoridad, sino nosotros tenemos que involucrarnos y de esa manera la autoridad va a evitar cometer errores, va
a evitar caer en irregularidades o en los negocios que hacen debajo de la mesa, ¿no? Que ustedes ya saben a lo que me refiero. La comunidad unida, esa es la clave, compañeros. Queremos sostener procesos ciudadanos, es la unión. La unión hace la fuerza, el liderazgo, la formación. Un adagio, antes de que me olvide, un adagio. Educa al niño para no castigar al hombre. Educa al niño para no castigar al hombre. Si hoy fortalecemos a la comunidad, a la juventud, a todos nuestros líderes, van a ser honestos, no nos van a hacer quedar mal el día de mañana, ¿no es cierto? Porque desde pequeñitos, desde el seno del hogar, nos preocupamos en fomentar lo que les acabo de manifestar. Y mañana no tendremos los asambleístas, no todos, no todos, no hay que meterles a todos en el mismo saco, pero me refiero a los que ya nos han hecho quedar mal. Aquí están los principios de la participación, poquitos. En la ley de participación hablamos de 12. Aquí hablamos del respeto, de que yo respeto tu ideología política, que yo respeto tu forma de pensar, que yo respeto tu forma de ser, tu identidad, que yo respeto tu credo, que yo fomento la igualdad, la equidad, la oportunidad de todos y de todas, que debemos gestionar la información, tú como autoridad o como ciudadano, estar claro que es nuestro derecho estar o tener al alcance la información para que estemos informados. Si no estamos informados, estamos quedándonos atrás, pero siempre por canales oficiales, verídicos. Y cuando hay dudas, ir a indagar, ir a investigar, solicitar información y las autoridades tienen la obligación de responder. La protección, salvaguardar de cualquier vulneración de derechos. Si tú eres testigo de que vulneran a la vecina, que existe violencia intrafamiliar y que te quedes callado, ¿qué significa eso? Eres parte. Tú sabes que están robando dinero, tú sabes que están desviando fondos y te quedas callado. Estamos siendo parte. Hay tantos videos donde se ve cómo llegan a robarles, a asaltarles y nos quedamos así inmóviles o sacamos el celular para filmar. Al menos hagamos bulla. Pongámonos en el lugar del otro. Entonces, miren, todos estos temitas espero que les haya llegado a la sensibilización, a la conciencia, porque de eso se trata, de que seamos mejores ciudadanos, mejores autoridades, mejores compañeros, mejores en todo sentido, y que eso plasmemos en nuestros hijos, en nuestros nietos. Si hoy la vecina no acudió, pues transmitámosle la información. En las conversaciones, pues motivemos, pero seamos parte de esa transformación, seamos parte de esa sostenibilidad de procesos, seamos parte de esa mancomunidad, seamos parte de ese hombro que va a sostener el peso. Yo veo aquí a grandes líderes, a lideresas que conozco, que las quiero mucho. Lourdes, en algún momento no existía una asamblea local ciudadana en Amaguaña. Fueron noches de capacitación porque la gente en el día no puede, la gente trabaja. Y así como en Amaguaña, lo hicimos en varias parroquias, en varias parroquias. Esa capacidad para sostener indistintamente de qué autoridad esté, ese es el trabajo que ustedes como líderes, como personas capacitadas, informadas, tienen esa gran responsabilidad en sus manos, sobre sus hombros. Y que si esa autoridad, porque es de X tendencia partidista, quiere vulnerar derechos, invítelen a capacitarse, invítelen a formar parte de este proceso, porque no podemos estar aislados, no podemos hablar, el uno habla de una cosa y el otro, y no nos estamos entendiendo. No debe existir un divorcio. Entonces, de ahora en adelante vamos a fomentar la unión, el liderazgo,
la empatía, la formación constante, el trabajo en conjunto, el uso de mecanismos sin miedo. Nada es color de rosa. Habrán nudos críticos, habrán trabas, les pondrán la cascarita, les amedrentarán, pero y por eso no podemos retroceder. Porque qué mejor para ciertas autoridades que ustedes boten la toalla. Qué mejor para ciertas autoridades que se queden callados. Qué mejor que desconozcan, qué mejor que estén con la venda en los ojos. No, compañeros, estoy muy orgullosa de ser parte de esta institución que nos han señalado, han empañado, nos han dado, pero así palo, pero aquí estamos. Indistintamente en cualquier lugar en el que me encuentre, será mi responsabilidad. A mí no me pagan horas extras, a Claudia tampoco le pagan horas extras, al secretario Angélica, a nadie le paga horas extras. Es la responsabilidad, es el compromiso, como en aquella época con Lourdes, o en Cayambe, o en cualquier parte del país, de capacitar. Alguien decía, ¿y usted qué hace? Parece que pasa viajando. Oigan, qué ganitas de, pero una irrespetuosa, ¿no? Entonces, la satisfacción que al final de cuentas es cuando personas como ustedes ejercen el poder ciudadano, hacen uso de una silla vacía, levantan la voz, hacen uso de una veeduría, denuncian. Entonces, ahí es cuando mis compañeras y yo nos damos por bien servidas. Entonces, para finalizar, y antes de darle la palabra a una compañera que estaba levantando la mano, ya le doy la palabra, solamente manifestarles que el poder ciudadano se plantea en el marco de la constitución de una nueva forma de Estado que busca el buen vivir, o el muy conocido summa causa. Pero ¿saben qué? Yo me voy más allá del summa causa. El summa causa habla de un modelo de desarrollo con visión colectiva centrado en la vida y en la armonía de la naturaleza. Es dable, es aplaudible, está muy bien, pero también yo le apuesto al Ubuntu, al Ubuntu. Les voy a dejar de tarea, pero les adelanto, hablamos de esa humanidad hacia los demás. ¿Qué significa Ubuntu? Soy lo que soy porque todos somos. Muchísimas gracias, compañeros, por su atención. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, consejera. Agradecemos la intervención de la magíster Piedad Cuarán, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, en este momento la dinámica de este espacio es preguntas a través del chat, no sin antes, pues, hacerle llegar a la consejera las felicitaciones, a ella, al Consejo de Participación Ciudadana por la excelente intervención. Los compañeros tenemos felicitaciones desde Babahoyo, desde Balsar, una compañera de justamente la parroquia de Salinas, felicita a la consejera por poner de ejemplo a su parroquia. Así que tenemos muchos saludos y muchas felicitaciones de parte de cada uno de los ciudadanos, que excelente ha sido la formación. Felicitaciones a la lideresa, a la consejera. Y tenemos tres preguntas que en este momento voy a proceder a leerlas para que la consejera pueda dar respuestas. Tenemos espacio para dos preguntas más. Lamentablemente no podemos, yo sé que es un tema bastante interesante, pero esta es la dinámica de este espacio, porque si no, pues no nos podemos extender toda la noche. Sin embargo, voy a dar paso a las preguntas. La primera pregunta dice María Gabriela González: ¿cuáles son las claves para sostener procesos ciudadanos en el tiempo cuando el liderazgo es voluntario y las personas se desgastan rápidamente? Consejera. Muchas gracias a la compañera María Gabriela González. La verdad, es difícil, es súper difícil mantener la organización, el liderazgo, tomando en cuenta que muchas veces intervienen los partidos políticos, la injerencia partidista y no nos dejan avanzar. Pero cuando estamos bien formados, bien empoderados, ahí nada nos va a derrumbar, nada nos va a desvanecer. Y el ejemplo claro, si bien es cierto, hay cambio de líderes, hay cambio de autoridades, pero ahí está la batuta que yo les había manifestado.
Si es que yo ya dejo de ser líder, tenemos que asegurarnos que tras mío vengan otros más fortalecidos, más fuertes. ¿Y cuál es esa fuerza? Esto, compañeros. El conocimiento. Si tú tienes conocimiento, difícil de derrumbar. Entonces, ahí está el trabajo arduo del Consejo de Participación, que aunque somos poquitos en las delegaciones, hasta hay un solo técnico que tiene que hacerse 8, pero aún así sostenemos procesos. Y la capacitación, la formación debe ser constante, debe ser permanente, para que de manera conjunta nos levantemos. Cuando el líder desmaya, ahí debemos estar para apoyarnos, para levantarnos. Y los partidos políticos se mueven, las administraciones se mueven, pero ese liderazgo debe ser permanente, debe estar ahí, fuerte, unido, bien formado. Por eso, cuando capacitamos y ayudamos a las asambleas locales ciudadanas, primerito les alertamos lo que se les va a venir, ¿ya? El típico adagio que dice, desune y reinarás, algo así, ¿no es cierto? Estar conscientes de que van a venir a ofrecerme un cargo, de que me van a decir, ven, tú eres un gran líder, sé parte de mi partido político, pero ustedes ahí deben decidir, o es lo uno o es lo otro. Ustedes son representantes ciudadanos, son líderes, y no caer en, en tentaciones. Quiero darles un ejemplo breve de una lideresa jovencita de Cotacachi, cómo nosotros debemos evitar ser corruptos o que te digan, coge estito, coge esto y cosas por el estilo, y ya empieza la tentación. Decía que la abuelita siempre le decía, cuidado con tocar esa aguja. Si esa aguja no es tuya, no debes tocarla, porque esa aguja seguramente va a estar conectada a un hilo. Y ese hilo seguramente va a estar conectado a un cabo, a una soga. Y esa soga seguramente puede estar conectado a una vaca. Entonces, siempre me quedé pensando, o sea, qué ejemplo tan sencillo, pero para el buen entendedor, pocas palabras. Educa al niño para no castigar al hombre. Porque si dice, no solo es estito, por ahora acepto estito, mañana ya no va a ser estito, ¿sí? Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros. En cualquier espacio tenemos que fortalecer la participación, defender derechos y que nadie venga a doblegarnos, a intimidarnos. Es clave lo que hoy el Consejo de Participación y durante años viene haciendo, pero también depende de ustedes que realmente sujeten lo que por ley les corresponde, compañeros. Espero haber respondido lo que manifiesta la compañera. Gracias, consejera. Tenemos otra pregunta. Pancho Ayo dice, quiero preguntar si Participación Ciudadana nos puede ayudar fiscalizando a una ex directiva de un barrio. Compañero, a ver, recuerden que el poder ciudadano está en sus manos. Lo que nosotros hacemos es brindar el acompañamiento, el asesoramiento, receptamos denuncias, investigamos, ¿ya? Pero si ustedes no se activan, ustedes no ponen la denuncia, ahí no podemos hacer nada. Y es más, si ustedes quieren protección de la, ¿cómo se dice? De la identidad, el Consejo de Participación lo hace. Y cualquier denuncia que ustedes quieran hacerlo, pueden receptarlo y en base al caso, en base a lo que dependa, pues será direccionado a Fiscalía, a Contraloría y en el caso de la organización, esta organización seguramente realizó actividades de interés público, pueden ustedes hacerlo. Si esta organización manejó fondos públicos, pueden hacerlo. Entonces, ustedes tienen toda la potestad, la capacidad de vigilar, de solicitar rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Y nosotros podemos brindar el acompañamiento a nivel nacional. Gracias, consejera. Otra pregunta tenemos, ¿cómo lograr una persona que no se identifica, no tiene el nombre en su Zoom, en su cuenta Zoom, dice, ¿cómo lograr en un estado organizado un equilibrio entre los deberes y derechos ciudadanos? ¿Me repites, doctora, por favor? ¿Cómo lograr en un estado organizado un equilibrio entre los deberes y derechos ciudadanos? Ya, muchas gracias. Fácil. La clave es que las autoridades que nosotros elegimos sean personas como ustedes,
capacitadas, empoderadas, líderes reales que vienen de la base. La autoridad capacitada, informada, conocedora de derechos y la ciudadanía, ahí hacen un buen matrimonio, ¿ya? Entonces la clave. Y si por A o B esta autoridad desconoce, pues nosotros tenemos el conocimiento y debemos que motivar a que generen estos espacios, hacerle comprender que es su obligación fomentar escuelas de capacitación y por ley tiene que impulsar la participación ciudadana. Sí o sí, no hay a dónde perderse y que esa ordenanza debe estar clarita. ¿Cómo va a impulsar la participación ciudadana? Solo así va a funcionar cuando hablamos el mismo lenguaje, autoridades y ciudadanía. Gracias, consejera. Bueno, para ir ya cerrando, tenemos dos preguntas. Con estas dos preguntas cerramos. Son 5 preguntas las que teníamos opcionadas para con respecto al tema que hemos abordado el día de hoy. Tenemos una pregunta de Óscar Angulo. ¿Cómo podemos reconocer a las verdaderas asambleas locales, ya que muchas veces hay pseudos líderes que representan a las mismas? Muchas gracias, compañero. Conozco de la gestión y liderazgo del compañero Oscar y gracias por la pregunta. A ver, cada asamblea local ciudadana, así como cuando tú naces, ¿qué es lo que tenemos cada uno de nosotros cuando nacemos? La partida de nacimiento. Lo mismo sucede con las asambleas locales ciudadanas. Toda asamblea local ciudadana debe tener una acta constitutiva. ¿Qué día fue? Medios de verificación, firmas de los asistentes y, ojo, si hablamos de una asamblea, les voy a poner el ejemplo de una parroquia, ¿ya? En esa parroquia existen varias organizaciones. Por ende, para conformar una asamblea local ciudadana debe existir la representatividad de todos o de la mayoría, por lo menos, ¿ya? De las organizaciones existentes en esa localidad. Por ende, ahí va a constar el día sábado 28 de diciembre en la parroquia tal, con la presencia de, pongámosle, 100 personas, representantes de las diferentes organizaciones, se llevó a efecto y la forma de elección se llevó de esta manera y como aquí se adjunta las firmas de los representantes de las organizaciones sociales y firma el grupo gestor, si es que hubo un grupo gestor que motivó, que llamó para que se cristalice la conformación de la directiva de una asamblea local ciudadana. Inclusive muchas veces nos han invitado como testigos de honor, nada más para que nosotros seamos partícipes de ese proceso netamente ciudadano. Y cuando ya se conforma esa Asamblea Local Ciudadana Parroquial, en este caso, ellos remiten esta acta constitutiva informando nada más, no para que le reconozcan, informando a las autoridades locales que nos hemos organizado, nos hemos reunido y conforme a lo que dice el artículo 56 de la Ley de Participación, hemos ejercido nuestro derecho a conformar la Asamblea Local Ciudadana. Por tanto, usted, señor presidente de la Junta Parroquial, está al tanto para que nos incluya en la toma de decisiones, en el sistema de participación, en el presupuesto participativo, en la rendición de cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, consejera. Bueno, y como punto final, perdón, perdón. Bueno, y como punto final, como pregunta final, mejor dicho, Lourdes Gualotuña hace la siguiente pregunta. ¿Un ciudadano puede solicitar que se haga una auditoría a un GAT? Aquí está una Claro que gran sí. lideresa, mi querida Lourdes Gualotuña. Miren, ahí está el ejemplo cuando, eso fue hace 10 años, éramos jovencitas, ¿eh? Y sigue aprendiendo, sigue fortaleciéndose y no abandona y cree en la participación ciudadana. Claro ejemplo, Lourdes, muchísimas gracias. Efectivamente, ¿qué es lo que dice la ley? Nosotros podemos actuar de manera individual o colectiva, ¿ya? Entonces, si yo tengo conocimiento de un acto irregular y siempre tenemos que a medida de lo posible, adjuntar medios de verificación, porque no es fácil decir, "Ah, yo creo esto", no, siempre adjuntar los medios de verificación que avalicen lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Y ustedes ingresan o directamente pueden solicitar a la autoridad. Siempre las palabras, yo les digo, las palabras se las lleva el viento. Ustedes todo por escrito, solicitud de información al GAD o lo que ustedes quieran saber, o lo que sea, por escrito y por escrito tenemos que responder. Y si ustedes ingresan
que nosotros acompañemos o vigilemos o alguna cuestión, igual, por escrito, ustedes ingresan la denuncia, ustedes tendrán su respectivo recibido y el equipo técnico, de acuerdo al área, pues brindará el acompañamiento, el asesoramiento hasta que lleguemos a feliz término. ¿Ya? Entonces, por supuesto, mi estimada Lourdes, tú y cualquier ciudadano puede fiscalizar, puede denunciar, puede, ya, y es lo que es la idea, que no nos quedemos callados. Muchas gracias, consejera. Bueno, tenemos unas dos preguntas más, pero les vamos a responder a sus correos electrónicos. Lamentablemente ya estamos cerrando el espacio del día de hoy. Muchísimas gracias, muchas felicitaciones. Hay muchos saludos de congratulaciones a la señora consejera, al Consejo de Participación Ciudadana por brindar estos espacios. Agradecemos a nuestra compañera Piedad Cuarán Rosero, la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por su valioso aporte en esta masterclass, por su experiencia. Gracias por compartirnos toda su sapiencia, estimada consejera, y les invitamos a cada uno de ustedes a seguir nuestras redes sociales para que se mantengan informados de las fechas, de las próximas fechas, horarios y temas de nuestros próximos masterclass y que puedan asistir a las mismas. Asimismo, pues, estamos a la orden para servirles como Consejo de Participación Ciudadana. Buenas Sí, noches. Perdón que le buenas noches. interrumpa. Sí, Perdón que le interrumpa. Saludos a todos desde Babahoyo. A ese rato yo alcé la mano en cuanto al tema que ¿Cierto? realizó ¿Cierto? la consejera. Bueno, una de las cosas que quería decir es que nosotros de pronto nos estamos capacitando para hacer bien las cosas. Sin embargo, como servidores públicos, y me ha tocado porque todo lo politizan al dar una sugerencia, una observación, cuando llegan a los puestos los nuevos administradores de cada uno de los GAC, simplemente cuando uno da una buena sugerencia es mal visto, y de hecho me ha tocado en donde me han cambiado de área sin mi autorización para tratar de silenciarnos, callarnos y que ellos hagan lo que quieran con el GAC a su benevolencia, entre comillas, por un lado. Segundo, quisiera preguntar cuántas masterclass faltan, porque he tratado de estar en todas las masterclass o cerramos este año o ya el próximo año, porque como ha habido ausencia. Y tercero, yo soy acá de Babahoyo, yo armé también un grupo para el tema de capacitaciones en participación ciudadana, un grupo de personas, aproximadamente 60 personas a nivel nacional e internacional, ecuatorianos que han querido recibir esta capacitación, y aún no se nos ha hecho llegar los certificados, que son dos, para luego entablar el tema del diplomado de la escuela de formación. Esas son mis tres inquietudes. Gracias. a ver, mi querida Brenda, le comento, con esta masterclass cerramos las masterclass del 2025. Las próximas masterclass, pues ya tendremos el gusto de compartirles y de hacerles llegar la invitación oficial. Con respecto al certificado, vamos a emitir un certificado de los participantes que han estado en las 8 masterclass durante este año. Sí, entonces les vamos a emitir un certificado por la participación de estas 8 masterclass. Si en el caso ustedes conocen también que como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tenemos nuestra plataforma EduCPCCS, en donde están todos los módulos, está el proceso completo de formación, la escuela de formación en participación, y de igual manera tenemos cursos que ustedes pueden acceder y pueden tener su certificado. Entonces, esa sería la respuesta a su inquietud, estimada Brenda. Así que no sé, estimada consejera, si quiere ya dar unas palabras de cierre. Recuerden, no sin antes, pues, recordarles, agradecerles por su presencia, agradecerles a cada uno de ustedes. Hemos tenido una excelente convocatoria, a pesar de, como ya lo dijo la consejera, a pesar de ser un mes que la gente está pensando en otras cosas, hay un montón de compromisos en este mes. Sin embargo, muchísimas gracias por
haberse sumado, haber estado presente. Eso muestra el interés que ustedes tienen de ser una ciudadanía activa, participativa, consciente y que no se deja vencer por ninguna adversidad, y que ese es el éxito del liderazgo también, ¿no es cierto? Así que recuerde que la participación es fundamental para construir una sociedad justa, transparente, inclusiva y equitativa. Consejera, si quiere dar las palabras de cierre, por mi parte, muchísimas gracias por su atención y estamos para servirles. Muchísimas gracias a ti, doctora Moreira. Gracias por esa predisposición, por esa entrega fuera de horario, no únicamente ahorita, sino siempre. A la Secretaría de Participación y Control Social, muchas gracias, Jonathan, a nuestra querida Angélica, nuestra subcoordinadora nacional. Gracias a cada uno de ustedes, compañeras, compañeros, Saidita, por ahí veo a Julia, a todos los compañeros del PCCS, pero sobre todo a ustedes líderes. Les agradezco. Yo tan orgullosa, dije, de haber poquísimas personas, nada, nada, que pavo, que fiesta, que esto, nada, están aquí. Yo les agradezco. Por favor, si ustedes necesitan que vayamos a capacitar, motivemos a las autoridades para hacerlo de manera conjunta, con mucho gusto. Solamente deben ingresar un oficio al Consejo de Participación. Sigo siendo la misma, sigo siendo la servidora, la técnica Piedad Cuarán. Síganme también en redes, igual como Piedad Cuarán, y estoy al servicio. Recuerden, somos pasajeritos y debemos dejar huellas positivas. Y bueno, les envío un fuerte abrazo a todas las asambleas locales ciudadanas, líderes, lideresas. Les quiero muchísimo y espero verles pronto en persona. Un De fuerte igual abrazo. manera, de Un igual manera. abrazo, muchísimas gracias, que Gracias, descansen, y una feliz gracias. Navidad y un próspero año Igual nuevo. para ustedes, Bendecidas. De igual bendiciones. manera, de Abrazo, igual muchas manera. Un beso, Muchas un gracias, abrazo de buenas gigante. noches. gracias. Feliz Navidad y próspero año. Gracias.